¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 3 de julio de 2020. Sala de estar, un espacio para la escucha. Bienvenidos. Estamos aquí, teníamos un invitado, Rigo Quesada, que está con nosotros hoy desde la provincia de Río Negro, cerca de Neuquén, en Argentina, en Patagonia, y que tiene una participación con nosotros, una invitación relámpago que tuvimos en estos últimos días, que como una respuesta a convocatorias que estamos haciendo con artistas, compositores, músicos y ingenieros de sonido, intérpretes, hacer como reaccionar un poco a la situación y un poco como para ver en diferentes niveles y en diferentes latitudes cómo estamos pasando por esta situación. No a forma de reflexión, sino a forma de presentar contenidos que puedan generar quizás una reflexión. Rigo, pues buenas tardes. Si podrías prender tu cámara y tu audio. Buenas tardes, ¿cómo están? Rigo, ¿qué tal? Oye, pues antes que nada, darte las gracias por aceptar la invitación a esta sala de estar, sobre todo con la premura con la que se hizo, pero bueno, y más que sobre todo por la premura, me parece interesante que hayas aceptado como una invitación a este tipo de proyectos que son siempre extraños y están en un ámbito como muy, en un terreno bastante incierto en términos de su propósito, salvo que tienen como intención como establecer diálogo con diferentes actores del mundo creativo, de las artes plásticas y de las artes en general, y que bueno, pues que lo hayas aceptado me parece increíble y que ya verán ustedes por qué lo digo. Yo muy Digo, agradecido de la invitación, me encanta siempre participar de estas propuestas así que son tan creativas, tan a veces desafiantes, a veces nada, como propuestas donde uno puede eh, explayarse sin muchos límites. No hubo límites, me dijeron, bueno, fíjate que, bueno, vemos que se podía y que quería hacer y no tuve muchos límites a la hora de ponerme a trabajar en esto, que improvisar a mí siempre me parece tan fabuloso, aparte, porque sí, es como un sí. fluir constante. Vamos a hablar un poco de la improvisación, quizá después de la pieza. Los invito a que se queden con nosotros. No leo semblanzas, no hacemos eso en la sala de estar. Creemos que es más fácil y más interesante plantear una comunicación con la gente que está participando en el proyecto desde un lugar donde podríamos entender quién está del otro lado de la pantalla o quién está al lado de nosotros en esta sala de espera, que es en la que nos encontramos todos, esperando un poco a que pase lo que no sabemos qué va a ser, ¿no? Y en ese sentido, te voy a hacer, Rigo, un cuestionario, una serie de preguntas que tienen esta intención. La primera es, ¿en dónde estás? Físicamente, estoy en Físicamente. la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. ¿Y en dónde estás en este momento En este momento estoy en mi casa. en tu casa? He Eh, mudado mi estudio y mi trabajo a esta sala, que es una habitación que estaba abandonada en casa, entonces pude llenarla de instrumentos, de equipos y de micrófonos. Y acá es donde me encuentro casi siempre. ok, Cuando no ok, estoy en la chacra cultivando o haciendo cosas, estoy acá. ok. Una chacra es una especie, una granja, Sí, es una es granja, ¿no? Es una la granja. palabra que se utilizan para
para granja. ¿Con quién has estado pasando este tiempo de confinamiento? Con mi familia, mis 2 hijos y mi mujer. Tus 2 hijos y tu mujer. Eh, ¿Qué has estado leyendo? En este tiempo estuve leyendo 2 libros de 2 amigos míos que los tenía guardados y que me habían quedado en el tintero. Uno de Ariel Martínez y otro de Gastón D'Angelo. ¿Alguno mejor que el otro? El de Gastón D'Angelo. El de Gastón D'Angelo. ¿Qué nombre tiene el libro? ¿Sabes que no me acuerdo cómo se llama? Ok, lo voy a Después apuntar me más. fijo en esa luz y te digo. Perfecto. Su primer libro es su único libro, así que no será Ok, muy difícil. no va a ser muy difícil. Y bueno, siendo un músico, compositor, intérprete también, ¿qué has estado escuchando en estos tiempos? Mira, no soy de escuchar mucha música porque como trabajo haciendo música, permanentemente estoy escuchando la música con la que estoy trabajando. Entonces muchas veces me detengo y no escucho nada. De todos modos, estuve escuchando hace 2 días el nuevo disco de Lisandro Aristimuño, que es un amigo y que había sacado disco nuevo, así que me puse a escucharlo. Suelo escuchar también muchísima música de amigos, porque están permanentemente produciendo cosas y tengo un vínculo con esa música distinta al resto de las músicas. Claramente sé Claro. de dónde provienen y es como que las comprendo muy fuertemente. Ujú, Entonces, ujú. lo disfruto mucho. Ok. Eh, si la cuarentena fuera un animal, ¿qué animal sería? Si la cuarentena fuera un animal, sería en realidad un hormiguero. No sería uno solo, sería Ok. un enjambre, ¿Por? una ¿Lo maravilla. puedes elaborar? Porque es una cosa muy colectiva. No es una cosa individual la cuarentena, es algo que hemos determinado y que hacemos todos, de a muchos. El virus es mucho, la gente que determina las cosas mucha y el comportamiento que adoptamos es justamente colectivo. Es Ok. como se mueve un hormiguero, una colonia, como dice mi hijo Manuel, que mi hijo Manuel es un fanático de la microecología y está criando sus colonias de hormigas. Ok. Muy bien. Oye, y si dentro de, digamos, has tenido algún pecado de palomitas de maíz, de pochoclo, algo que hayas visto que sea pecado total. ¿A qué te referís? Si una película o alguna serie de televisión o algo que sea Mira, pecado de pochoclo. casi todo lo que veo es así, pero no sé exactamente qué es. Veo muy poco y siempre veo poco y durante la cuarentena mucho menos, porque me quedo dormido. Entonces, elijo ese tipo de películas para que duerma bien tranquilo. No Ok. recuerdo ni siquiera que... Ah, mira, sí, recuerdo una que fue perturbadora, que no sé ni cómo se llama, porque estaba en la tele, Ajá. de una mujer que vivía en una casa y estaba casada con un escritor y la casa se empezaba a llenar de gente. Venía gente, primero un señor, luego la mujer del señor, estaban como ahí y se quedaban y ella quería que se fueran y después llegan los hijos, un hijo mata al otro, después se arma el velorio en la casa de ella. Y era terrible hasta que la casa se prendía fuego junto con ella, era terrible. Esa no me dejó dormir muy tranquilo, por eso no las elijo mucho. Ok. Eh, ¿Qué es lo que más extrañas? Los amigos, Los amigos. la Ujú. familia, los amigos, el contacto con ellos. ¿Has bailado en la cuarentena, en el No, confinamiento? No has bailado. no lo he hecho, Para nada. para nada. Ok. En la mitad de la noche despiertas. ¿Qué color tiene la Amarillo. cuarentena? Amarillo. En términos de comida, ¿qué es lo más extraño que has comido?
lo más sofisticado o algo que hace que hayas cocinado para celebrar? Mira, durante la cuarentena he subido muy ampliamente mis valores de ácido úrico. Estoy comiendo muchísimo asado, muchísimo asado. Estoy hablando de entre 5, 6 o 7 asados por semana. ¡Wow! Mucho. Sí, sí, sí. Aprovecho el hecho de que vamos a la granja, a la chacra, como te digo, y cada vez que voy prendo el fuego y cada vez que prendo el fuego es porque tengo que poner una carne ahí. Entonces sucede siempre, sobre todo ahora que hace frío, lo prendo siempre el fuego para estar caliente Claro, y ya que algo pondremos a la parrilla. Así que es lo que claro. más. Recordarles que además que él está en el hemisferio sur, entonces ahora está empezando el invierno, ¿no? Sí, muy Estamos. poquito, hace una semana. A qué temperatura están, a qué temperatura están ahorita ya? Ya te lo digo exactamente. En este momento, 7 grados. 7 grados. No, pues sí, sí. Siempre sí hay una diferencia. Claro que hay que prender el fuego, hay que prender el fuego. Sí, sí. Este, Y es un duermes, 7 grados que dura, aparte, este momento, de entre las 12, 1 del mediodía y hasta las 4. Luego baja muchísimo. claro, Hasta ahora es cuando estamos en 7 grados. Después estamos entre -2 y 2 grados durante la mañana. ¿Qué ya, pasó? Está claro. fresco. Está fresco. ¿Duermes bien? Más o menos. A veces hay días que sí, hay días que sí, un montón. Y hay días que me despierto, por esto que te digo, que te hablábamos antes, que me despierto a la mitad de la noche y, y tengo este amarillo terrible que me perturba y me despierta. Ujú, ujú. ¿Y el amarillo es de afuera o es de adentro? No, es de afuera. Es de afuera. No, adentro está todo bien. Adentro está todo bien. Adentro duermo bien. Si tú tuvieras una imagen, una situación o un sonido que pudiera resumir para ti el confinamiento, o el virus, la situación o este tiempo, ¿cuál sería? Sería un murmullo permanente, un murmullo que no se entiende y que permanentemente está carcomiéndonos. Curioso, que tiene que ver con el hormiguero, ¿no? Como esta especie Claro, de sí, sonido que podría tener un hormiguero si podría ser. uno, si Sí. uno realmente tuviera la tecnología para grabarlo. Bueno, seguro hay. Seguro. Voy a buscar ahora sonido de hormiguero. Ahora lo voy a buscar después. Yo cuando las colonias de mi hijo crezcan, seguramente le pondré unos par de micrófonos adentro. Seguramente. ¿Has soñado con algún lugar? Eh, sí, soñé con Buenos Aires Ujú. anoche. ¿Y en algún lugar en Buenos Aires en específico? No, no, no sabía específicamente en qué lugar Es estaba. como la sensación de Buenos Aires. Un departamento en Buenos Aires, pero no te puedo decir dónde estaba ubicado. No es un lugar real. Ok. Era un departamento en Buenos Aires en el sueño que... ¿Tú crees que de alguna manera se aparece el virus en tus sueños? No, no es el virus a quien me perturba ni quien me saca el sueño. El virus no lo tengo casi ni presente. Ajá. ¿Qué es lo que te perturba? Es más el comportamiento, es más la actitud frente al virus, lo que me, lo que más vueltas me da, digamos. Como la actitud de la sociedad, Claro, toda la revolución humana que ha producido esta idea. Eh, el virus en realidad ni siquiera sé si temo contagiarme. No ajá, es algo que me perturbe. ok. Eh, ¿Has llorado? ¿En la cuarentena? Sí. No, No, no. no, soy bastante difícil de llanto.
Bastante difícil de cierto. Cuesta trabajo que llegue. Sí. Ok, se levanta la cuarentena. ¿Cuál es el primer evento público al que quieres asistir? Eh, el evento público aquí me gustaría asistir es un asado con todos mis amigos, Ujú, donde nos abracemos, podamos beber y ujú. charlar y reírnos de todas las cosas que solíamos hacer. Que volveremos a hacer, quién sabe. Ojalá, ojalá, ojalá. Bien, pues este es un cuestionario un poco para saber quién es Rigo Quesada, que nos presenta una pieza que se llama, bueno, en algún momento lo discutimos, y es una investigación por la libre. En México le llamamos por la libre cuando vas, o sea, cuando no tienes plan alguno y vas improvisando, vas como yendo hacia adelante. En México las carreteras federales le llaman la libre, y entonces como vas a ir de un punto a otro, entonces se llama ir por la libre porque pues puedes ir como puebleando, te paras en un lugar, o no te paras, o te vas por otro lado, ¿no? Y es un término que se refiere quizás un poco más a la deriva que a ir, digamos, sin plan alguno, ¿no? Como aceptando que la deriva es el plan, ¿no? Entonces les propongo que escuchemos esta pieza de Rigo Quesada y que regresemos para tener una conversación con él sobre esa y sobre algunas otras cosas más. Pues adelante, la pieza dura 6, 7 minutos.
Por la libre. A ver, ¿por dónde empezar? Por la libre. Hay dos cosas que me parecieron maravillosas. Bueno, una me encanta. Hay una introducción de una máquina de rasurar, de una máquina de cortar, o Sí, trasquilar, no sé cómo le llaman, ¿no? sí, sí, sí. Y el otro lado hay una impresora, Hay una impresora. hay una Sí, es una impresora. impresora. En realidad hay una máquina de rasurar y hay una máquina de depilar también. La introducción de los elementos, digamos, estos elementos que producen estos sonidos, tiene que ver con cómo escoges uno de estos. Nada más porque aparecen, porque tienen un sonido No, en constante. realidad estuve primero buscando, partamos de la base del confinamiento, ¿verdad? Por supuesto, sí. Eh, tenía una sonoridad, yo en mi cabeza y empecé a buscar máquinas sonoras en mi casa, que parece que hubiese muchas, pero no son tantas. Eh, Ajá. y de las máquinas que revisé y que encontré que sonaban, fueron las que más me gustaron. Fueron las elecciones que hice, más que nada por su sonido, no por otra cosa. Sí. Te puedo ver, Necesitaba una. te puedo ver así como. zzz, zzz. Sí, está muy bien. Y luego afinándola en el Tal cual. estudio. Sí, sí.
Oh, buenísimo. Exactamente Hoy, así fue. Buscaba a grandes rasgos cuáles eran sus sonoridades aproximadas, por eso fui también a buscar en determinados cajones y no en otros, pero ujú. sí, sí, Y la otra cosa que me parece que es es muy impresionante, bueno, a mí hay algo que cuando la gente hace estas grabaciones muy profesionales, siempre la intención es, evidentemente, como mantener lo más fiel en los instrumentos, cómo suenan, ¿no? Y sobre, en el caso del bandoneón, este, eh, hay algo que siempre se pierde mucho y que en esta pieza está todo el tiempo, que es el momento donde entra el aire, ¿no? Como que hay como el que jala. Y en ese momento me encanta, me parece increíble. Creo que te frizaste un poquito. sí, Ahí está. perdí un momento de conexión. Te decía que sí, que es la respiración del fuelle. A mí me resulta súper importante, es como muy expresiva del instrumento, es como un búfalo que tiene adentro. Sí. No, es bellísimo, es bellísimo. Ese sonido es como, no, porque además no o sea, y hay un momento que es interesante porque no sabes si es la persona o si es el instrumento, ¿no? Y que se mezcla. Yo no sé si el búfalo está dentro tuyo o está dentro del bandoneón, pero bueno. Está dentro del bandoneón, pero yo soy Ah, el que lo saca a pastar. ok, ok. Y bueno, la otra cosa es, muchas veces son las preguntas, bueno, estamos abiertos a preguntas del público, si alguien quiere preguntar algo también. Normalmente la gente, cuando hacemos este tipo de improvisaciones, se tarda un poco en querer, bueno, no sabe muy bien qué preguntar. Y es muy particular porque siento que una de las cosas interesantes del proyecto es que hemos estado presentando mucho piezas que no son necesariamente obra terminada, son piezas como de proceso o piezas que son procesuales en sí mismas, ¿no? Que incluyen el proceso y eso es lo que se ve, lo que se lee, aunque tengan quizás un planteamiento, un desarrollo, un clímax y un epílogo, digamos, en términos narrativos, tienen una dinámica muy particular, ¿no? Como que son piezas que están en un ámbito de expresión totalmente distintos, ¿no? Como que no son, la gente no está acostumbrada todavía y quiere ver productos terminados, sobre todo a nivel musical, a nivel sonoro, la gente no está acostumbrada a ver como piezas que están en proceso y que son muy interesantes también por eso, ¿no? Comentario, me parece muy interesante Y esta entrada o retorno a lo doméstico que se dio con la cuarentena. Siempre pienso en la improvisación, en la improv. Supongo que tendrá que ver también con esta idea de que en el fondo, en una situación de lo cotidiano, uno a lo que se dedica es básicamente a improvisar, porque si sí, no, claro, ¿no? sí, Sería una pesadilla negra. se pone mucho más de manifiesto porque de improvisar para muchas veces para mantener el mismo resultado debe ser improvisado porque han cambiado un montón las formas de hacer las cosas. Eh, Mm, o sea, la improvisación, de hecho, es algo que sucede siempre, permanentemente, en el ámbito hogareño, digamos. Eh, pero en este caso se pone mucho más de manifiesto porque se nos hace más consciente. ujú. Bueno, habíamos tenido antes de empezar, hablamos un poco sobre cómo había afectado todo esto el mundo de la música y me gustaría retomar eso y hay un comentario que pregunta cómo es improvisar solo. Siempre se me hizo muy colectivo el ejercicio de la música o en la música. Porque tú mencionaste en algún momento antes de que entráramos en línea a presentar la pieza, que, bueno, que había cambiado mucho para ti como el ámbito de contacto con los otros músicos y con las posibilidades, ¿no? Me gustaría comentaros un poco sobre esto. Sobre el contacto, Sí, de cómo ha cambiado el mundo de la música para ti, de cómo ha cambiado la posibilidad bueno, de claro, hemos entrado en un contacto virtual permanentemente con todos mis colegas y me ha ampliado
la posibilidad que de hecho estaba antes, pero no era tan visible, el hecho de contar ahora con músicos de cualquier lugar del mundo y trabajar de esta forma virtual. Todo esto siempre nos saca el hecho del real time, ¿no? De poder hacerlo junto con los demás, porque por más que sea muy rápida la conexión, siempre tenemos una pequeña latencia que para un músico es abismal. Ya un segundo es muchísimo tiempo. Entonces, no podemos resolver esto, y que tiene que ver con la pregunta de la improvisación en conjunto o la improvisación que hace uno solo. En conjunto, la improvisación debemos estar ahí, digamos, porque uno tiene que estar muy atento a la reacción de la otra persona y reaccionar a la vez en muy poco tiempo. Y esto es algo que en estas épocas hemos perdido. No se puede. Se puede solamente o diferido, digamos. O sea, yo podría en mi casa solo generar una parte de una música, enviarla y decirle a una persona escucharla por primera vez e improvisar sobre esto. No es igual, no tenemos el poder de acción y reacción entre dos personas o entre más, pero puede suceder. Luego la improvisación de uno individualmente no ha cambiado. Esto es algo que tal vez no es tan común, porque estamos acostumbrados a las reglas de improvisación que nos ha marcado mucho el jazz, por ejemplo, que es un género de mucha improvisación, pero que tiene que ver con una improvisación sobre pautas dadas. Si pensamos la improvisación como el solo hecho de generar música en el momento, música o cualquier otra disciplina, uno lo puede hacer solo, lo puede hacer de a dos, de a 15 o de a muchos más, o como se le dé la gana. Pero yo creo que es importante, eso sí, tener el tiempo real y estar, si no, no se puede. Y la pregunta que tenías, por ejemplo, en un momento antes de la conversación comenzaste que estabas haciendo un disco, pero, o sea, ¿qué es? ¿Cómo hace? O sea, tienes digamos, tocas una línea musical, se la mandas a alguien, la persona interpreta, toca, luego dialogan y vuelve a grabar, y eso se une a otra pista que hace alguien más. En este disco puntualmente que estoy trabajando, no es un disco mío, sino que yo estoy haciendo la producción artística. Me han mandado las canciones. Sobre las canciones que me mandaron, que por lo general vienen en un formato de guitarra y voz, donde yo le pido a la persona que me mande por separado las partes para yo poder cancelar la guitarra y dejarme solamente la voz o lo que fuese. Grabo las cosas yo acá, algunas cosas con instrumentos reales y algunas con instrumentos virtuales, y luego se las envío a otros músicos. Les digo: necesito que grabes una batería acá, necesito que grabes un piano acá. Por ejemplo, en el último tema que estoy trabajando, le acabo de mandar a un baterista el tema, donde le mando el tema completo con mi idea de batería, el tema sin la batería para que él la reemplace, y obviamente le dije: tienes todos los permisos de hacer lo que se te dé la gana. Le hice lo mismo con un vibrafonista, al cual le pedí, a él directamente le hice la trampa de que le dije: haz lo que vos quieras. Y me dice: pero una referencia, no, después te mandaré la referencia si es que no funciona, pero en principio, haz lo que quieras. Uh-huh. Porque hay una forma de trabajar que sería justamente escribir el arreglo y pedir al músico que lo toque. Claro. Pero yo creo que en muchos casos, con muchos músicos, es muy enriquecedor lo que ellos tienen de manejo instrumental y de lenguaje. Entonces, prefiero que ellos propongan también parte de lo que tocan. Uh-huh. Claro. No, es que, pero también eso es distinto a tener a alguien en un estudio, ¿no? Es como, porque si cuando lo grabas en un estudio, se convierte en una situación bastante... Más o menos, ¿eh? Por ejemplo, con el baterista, el trabajo que vamos a hacer es: yo ya le mandé todo, quedamos que el día lunes él se va a poner a grabarlo, y vamos a tener un trabajo de ida y vuelta, que es más o menos como si fuese en un estudio, pero con un tiempito más de distancia, porque él me lo manda, yo lo escucho, le digo: cambiemos esto, él lo cambia, me lo vuelve a mandar,
y así vamos trabajando con un Y ida y con- vuelta. sí, eso, nosotros en cine además se usaba mucho eso. O sea, bueno, cuando empezaron ya los medios digitales, se usaba mucho el ping pong, que así le llamábamos nosotros, que es, te mandan un corte y tú revisas el corte, das tus comentarios, o a veces la misma sesión la tienes y tú tienes el material, digamos, filmado de una película, tienes Claro. el sistema de edición, entonces pasas tus cambios, mandas el programa y el otro recibe los cambios y lo altera y luego lo regresa y ahora ya hay programa colectivo donde puedes, supongo que, bueno, obviamente no será cosa de la imagen, sino ni del cine ni de los medios audiovisuales, sino que pues, es tener como el proyecto en la red y en la nube y que lo baja quien lo esté trabajando y lo Claro. vas alterando, ¿no? Ujú. Según lo... Y la última cosa que quería, bueno, una de las últimas cosas que quería preguntarte es con respecto a tú tienes esta parte de tu profesión que tiene que ver también con la docencia, ¿no? Y la docencia en la música siempre está muy imbuida precisamente de estar con el alumno, escucharlo y ahí mismo estar como corrigiendo, ¿no? En algunos casos. En algunos casos. Sí, no solo yo me dedico a la docencia, mi mujer también. Ok. Natalia también da clases. Y justamente tenemos estas charlas porque en uno de nuestros trabajos, que es en una escuela, en la Escuela Superior de Música de Zapala, Zapala es una localidad que queda en la provincia de Ajá. Neuquén, eh, trabajamos de forma virtual. Yo no tengo ningún inconveniente y ella tiene un montón. Claramente la diferencia está en lo que estamos dando, en la materia que enseñamos cada uno. Ajá. Eh, yo no tengo problema en enseñar un instrumento como es, por ejemplo, el bajo eléctrico o la guitarra eléctrica, que si lo pensamos en el último de los trayectos, pasan por un cable. Entonces, de todos modos, yo puedo escuchar lo que sucede viendo a través de Zoom o alguna otra plataforma que nos muestre. Puedo trabajar exactamente como si estuviese ahí. Ujú. Natalia da canto Ah, y ok. ella necesita ver la postura general de la persona, necesita escuchar realmente si la emisión es como es, o sea, necesita mucho más de estar presente. Y también cuando uno da materias grupales o cosas por el estilo donde necesita que mucha gente esté coordinándose, en esos casos se pone muy difícil. Ujú, ujú. Y luego, y bueno, y la última pregunta que quería hacerte es claramente con respecto al tema de la improvisación. Eh, como compositor, ¿dónde pones a la improvisación como compositor? Al comienzo de la cadena. Al comienzo de la cadena. Mm, Sí, la improvisación para mí es la forma de generar tanto los materiales como los procedimientos. El primer material debe ser una improvisación o sale de improvisar algo. No, no, es raro proponerlo a priori de otra forma, aunque también podría ser, pero en ese caso el procedimiento será una improvisación donde uno improvisa de qué forma vamos a trabajar con ese material. Eh, está permanentemente vinculada al inicio. Luego o sea, luego está la parte del oficio, ujú, pero también dentro de esa parte es como que creo que en la improvisación está la parte más jugosa de lo que uno compone. ¿Cómo te diría? Cuando yo estudiaba, por ejemplo, mi maestro fue Mariano Epkin, un gran compositor de Argentina, y una de las cosas que aprendí con él era que yo al principio solía aferrarme a un procedimiento ya electo, eh, y me aferraba eh, como si fuese una ley divina, no podía correrme de eso. ujú. Y con él aprendí que en realidad muchas veces
los desplazamientos, la cintura donde uno se acomoda desde la improvisación hacia esos procedimientos era la parte más rica de lo que estaba sucediendo. Entonces pensé más en la improvisación como una cosa mucho más amplia, más grande que era solamente la improvisación como la conocía antes. Ujú, De hecho, es como soltar todo, como ir por la libre, como dicen en México. ujú, ujú, ujú. Justamente ir por la libre. Ya. O sea que toda composición al principio, para que pueda convertirse en una composición, surge de una especie de momento de improvisación. Toda Debería. composición es una cosa enorme y hay mucha gente componiendo y haciendo cosas de distintas formas y Ajá. de distintos lugares. Eh, en mi caso sucede, sí, desde la improvisación casi siempre y Ok. mayormente. Pero fíjate, supongamos que no, supongamos que vos me decís, Rigo, tengo esas tres notas y quiero dártelas para que hagas una obra. Ajá. El material ya no va a surgir de la improvisación, sino que va a surgir de algo que vos me propusiste. Ajá. Ajá. Me pongo a trabajar sobre eso y por más que sea yo quien componga ya, y no le quita validez a la obra tampoco, tal vez la obra está buenísima, Claro. que vos me encargaste, eh, entonces tampoco es que sea necesariamente así. Yo Ya. te digo, funciona más en mi cabeza. Ok. 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 Muy bien. Pues bueno, creo que no tenemos más preguntas del público, que el público está batidifuso, obtruso, pensando por la libra también. Me queda más que nada agradecerte, Rigo, por haber aceptado la invitación. Y Agradezco. bueno, la pieza que propuso Rigo tiene una composición, una parte visual que es importante en este caso. Eh, bueno, la pieza se va a presentar en el Museo Amparo, se queda como la pieza que puedes eh, acceder con el cuestionario, con la conversación, o pues, también que puedas acceder la pieza sola, sin tener que escuchar y aburrirse con la conversación que estamos teniendo Rigo y yo, si no les interesa en absoluto. Y Rigo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues estaremos en contacto. Eh, y tengo muchas ganas de ir en algún momento a comerme un asado contigo en la chacra. Creo que Claramente prenderemos un fuego, Rafael. claramente prenderemos un fuego, me parece bien. Bueno, Como pues solemos, muchísimas gracias. como solemos decir acá, vamos a calentar unos hierros. Vamos a calentar unos hierros, me parece muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos Gracias a ustedes. los esperamos la semana que viene en la sala de estar para seguir escuchando propuestas particulares, interesantes, propuestas sonoras. Gracias y buenas tardes.